Hola Nakama, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y en este video, pues, ¿qué les puedo decir, Nakamas? Es de los mejores videos que vamos a tener en el canal porque es la mejor figura de mi colección, sin duda alguna. Eso no hay punto de discusión. Y pues obviamente, Nakamas, todos esperábamos esta bestialidad que es esta increíble figura de Kaido. ¿Y qué les puedo decir, Nakamas? Primero que todo, pesa muchísimo. Es por lejos la figura más pesada que he tenido en mis manos. No la voy a tirar bajo ninguna circunstancia hacia el cielo. Bueno, podría hacerlo. Y bueno, Nakamas, vamos a mirar esta enorme caja. Por el frente tenemos la imponente imagen de Kaido con las letras que están como en un material reflectivo que la verdad se ve muy cool. Tenemos pues el Excellent Model, el logo de One Piece, etcétera, etcétera. Por el lado tenemos algunos de los detalles de la figura, los que podemos ver por acá. De este lado tenemos pues la imagen que vería seguramente Luffy o cualquiera que se enfrente a Kaido de frente. Y tenemos por acá otra que también nos muestra a Kaido de frente. En la parte de arriba tenemos unas dos imágenes un poco más de detalle. Por ahí. Y en el fondo tenemos la imagen de la figura de frente en blanco y negro con la leyenda de Portrait of Pirates, como lo vemos ahí. Y bueno, Nakamas, vamos a empezar con el unboxing de esta figura. Este fue el único daño realmente que recibió la caja en esta esquina. Lastimosamente tiene ese daño, pero bueno, no es nada mayor. No creo que para nada comprometa el estado de la figura. Así que empecemos. Y bueno, Nakamas, por acá tenemos la figura. Es una bestialidad, pesa muchísimo, mucho más que cualquier otra figura que tenga. Acá creo que tendremos que sacar la cabeza con cuidado para sacar este plástico. Ahí está. Ahí está. Y bueno, creo que soy de los pocos que no rompió los bigotes al sacarlo, lo cual es probablemente porque ya me habían dado el consejo. Ahí está. Bien, Nakamas, antes de armarla toda, pues veamos el cuerpo de Kaido en detalle. Y Nakamas, esto es otro nivel, Nakamas. Cualquier crítica que le hice, que el tono, que nada. Esto es la perfección. El rostro está increíble, los dientes se ven geniales, los cuernos y su textura increíble. El movimiento que tiene en el cabello es genial. El pecho también tiene una terminación perfecta, un muy buen sombreado. Si vemos el tatuaje de este lado se ve genial, igual que las manos. Vemos también que tiene tonos más oscuros en los brazos. Esto supongo que porque tendrá encima el saco. Vemos que no dejaron pasar ningún detalle. El óxido en los grilletes se ve muy bien. Vemos que la camisa de la que yo hablaba que no tenía, lastimosamente, en realidad la tiene dejada caer en la cintura. Vemos de hecho las mangas en la parte de atrás. Vemos también esta cinta estilo japonés que utiliza, muy bien detallada. El pantalón e incluso la textura de las botas está tremenda. Acá esto es una figura como ninguna que hayamos visto antes.
Un nivel de detalle espectacular. Lastimosamente no se sostiene sola, por lo menos no en este estado actual. Ya que me hubiera gustado mostrarle un 360 de la figura tal cual como está. Pero vamos ahora a analizar el Kanabo, que es el arma distintiva de Kaido. Y acá la vemos que tiene tonos morados. Son morados, ¿no? Sí. Y tiene un brillo bastante característico. La verdad que se ve muy bien. Igual que la base en la que se apoya. Creo que tiene una leve curvatura en la parte superior. Supongo que esto será pues error. Digamos que se ha torcido un poco porque no debería. Y vemos acá también el aro final. La verdad se ve muy bien. Vamos a ir ubicándolo por acá. Pero antes, veamos por última vez, porque no creo que la vuelva a tocar mucho después de armarla, es la espalda de Kaido, que por más de que sea un detalle que no se va a ver cuando la tengamos toda armada, se ve tremenda, se ve muy bien. Y finalmente demos un último vistazo a la cicatriz que le dejó Oden, que está, wow, es espectacular. Bueno, Nakamas, ahí el Kanabo le da algo de estabilidad, así que creo que podríamos verla en un 360 sin la capa. Vamos a intentar, igual extender las manos aquí muy cerca por si intenta caerse. Y bueno, Nakamas, hasta ahora todo va bastante bien, pero no me quiero confiar. Así que creo que va siendo hora de que le coloquemos su complemento. Vamos a ir colocándola por aquí. Ahí está. Tenemos la cabeza del dragón, que ya les digo que es mucho más grande de lo que esperé. Creo que toda la figura en general. Creo que no la dimensioné como era en realidad. Y Nakamas, por más de que esto efectivamente es como la idea del dragón, ¿no? Como etérea, en realidad tiene un muy buen detalle a pesar de eso, ya que tiene todo el cabello muy bien marcado, los bigotes, los dientes, la nariz e incluso la textura de los cuernos. Todo eso lo podemos ver acá bien de cerca. Que a pesar de que el material sea translúcido, no se ahorraron para nada en los detalles. Vemos algo tremendamente espectacular, Nakamas. Esta figura es increíble. Hasta ahora todo es wow, increíble, de verdad, perfección. Nakamas, por acá tenemos el brazo y esto ya me lo habían adelantado. Me habían dicho que la textura de las escamas también se podía ver y se ve espectacular. Podemos ver toda la textura de las escamas del dragón en el brazo. Acá vemos los 4 dedos del dragón, vemos el grillete y eso nos da como una idea de la diferencia de escala que tienen el dragón y Kaido en este caso. Y la verdad, wow, esto es otro nivel, Nakamas. Finalmente una pieza que tampoco me imaginé tan espectacular, que es la capa y el cuerpo del dragón, Nakamas. Miren, primero que todo vamos a ver la parte pues no tan wow, que es pues toda la parte de el plumaje de este saco de Kaido, que la verdad tiene igual muy buena textura si lo vemos de cerca. Pero Nakamas, lo que rompe todo es esto. Miren, Nakamas, esta pieza tan espectacular, con los cambios de tono y todo, que van dirigiéndose hasta la base. Nakamas, esto es arte. Arte, Nakamas, y vemos cómo va transformándose pues como de estas llamas, ¿no?, etéreas de la imagen del dragón. Vamos obteniendo la forma cada vez más definida y conforme eso va pasando podemos ver cómo se empiezan a formar las escamas, cómo se empieza a definir mejor la melena del dragón hasta llegar a la zona del cuello. La verdad, Nakamas, esta figura es tremenda, Nakamas, tremenda. Y bien, vamos ahora a ubicar pues todo junto como debe ir.
Y bueno, Nakamas, aquí lo tenemos. Y Kaido es totalmente imponente, Nakamas. Este es sin duda un villano de arco con todas las de la ley. Vamos a ver ahora un 360 de esta figura completa. Y bueno, Nakamas, ¿qué les puedo decir? Esta figura es tremendamente hermosa, espectacular, única. ¿Qué pasa? Es bastante difícil de maniobrar, ya que la capa pues no está como tal agarrada, sino que apenas apoyada en los hombros. Así que es un poco difícil de moverla, así que no la moveré mucho, Nakamas, pero sí vamos a hacer una comparación de esta figura con otras figuras. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación y Nakamas, pues, por más increíble que parezca, Nakamas, si vemos dónde está la cabeza de Kaido y dónde está la de Barba Blanca. Barba Blanca es más alto, lo cual me parece extraño, ya que no creo que sea más alto que Kaido, pero realmente no tenemos una confirmación de cuál es la altura exacta de Kaido. Así que es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué sería? Pero es el caso. Y si vemos Moria, también sería más alto que Kaido. Nakamas, es bastante sorpresivo la verdad, pero pues esa es la información que les traigo. Ahora vamos a compararla con algunas figuras más. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación también con Kuma y vemos que Kuma también es más alto. Es un poco raro, ¿no? Que pues siendo la Maximum, Kaido sea más bajito que estos personajes. No sé si Kaido sea más bajo que estos personajes. Nunca los hemos visto con ninguno de ellos de frente, así que es un poco extraño, pero puede que Barba Blanca sea más alto. Y así la comparamos con la de Franky, pues sí es un poquito más alto, pero tampoco tan significativamente. Así que pues vemos que claramente estas figuras no están en una escala ni siquiera cercana. Pero, pues Nakamas, para que sepan cómo va a verse Kaido con los demás, ¿no? Ahora comparémosla con algunas figuras Zero. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación con la de Crocodile que vimos en el video anterior y con la de Luffy. Y pues acá sí se ve una buena comparación con lo que debería ser el tamaño de Kaido, ¿no? Si vemos este Luffy frente a Kaido, pues sí vemos la escala que quisiéramos estar viendo. Y bien, Nakamas, bueno, la verdad es que la figura, por más impresionante y hermosa y pesada que sea, pues sí es un poco extraño que estos personajes sean más altos que él. Pero bueno, Nakamas, no nos desanimemos por eso, porque la figura sigue siendo tremenda. Así que vamos ahora a ver cuánto mide esta figura. Y bueno, Nakamas, esta figura tiene una altura total, es decir, cuando vemos el punto más alto, que sería este, en realidad de 37 centímetros con unos 2 milímetros más. Así que debe ser más bajita que el Sony. Por acá vemos también que de ancho tiene unos 38 centímetros más o menos. Y de profundidad, pues hasta el canabo vamos a tener más o menos unos 30 centímetros más o menos. Así que Nakamas, no está nada mal. Ahora, no está de más, vamos a compararla con el Thousand Sony. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación y bueno, la verdad es que el Thousand Sony por estas banderitas sí le saca unos centímetros, más o menos unos 3 centímetros más. De hecho, el Thousand Sony no entró en la repisa que tenía preparada para él, así que habrá que ver qué hago. Bueno, Nakamas, mi calificación para esta figura es un 10 rotundo, es tremenda, es espectacular. ¿Qué les digo? Pues lo de la altura me parece un poco, no sé, es como medio decepcionante, pero no afecta en nada la calidad realmente de la figura, simplemente pues que las figuras de Barba Blanca, Kuma, Moria son mucho más, son altas, son muy altas, pero no superan para nada a esta y siento que no afecta para nada la perfección de la figura. Y bueno, Nakamas, no siendo más, les agradezco por ver este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, no olviden darse like otra vez. No olviden darle like y pues por supuesto compartirlo con sus amigos amantes de One Piece y que quieran ver esta tremenda figura. No siendo más, Nakamas, les invito a que me sigan en TikTok y en Instagram y nos vemos la próxima, Nakamas. Hasta luego. Por cierto, Nakamas, esta figura me la regaló mi novia de aniversario el año pasado, desde que salió la preorden, así que muchas gracias, mi amor, y hasta la próxima.